Con su venia, señor juez, esta representación social procederá a realizar la imputación del señor Felipe Loredo Ribamontán. Señor Ribamontán, se le informa que actualmente se está realizando una investigación en su contra por la comisión y probable participación en el delito de homicidio doloso, en agravio de quien en vida se llamara Juan Carlos Villaverde Marina. De dicha investigación, y tal y como se corrobora de la entrevista realizada al guardia de seguridad Francisco Maceda Orense, se desprende que usted a las 11 horas arribó al campo de tiro denominado Las Sillas, el cual se encuentra ubicado en el Country Club Campestre Villa Suiza, con el supuesto motivo de reunirse con las personas de nombre Pedro Alcántara Marbella, Ana Lucina María Asturias y Margarita Micena Patras, además del hoy occiso Juan Carlos Villaverde Marina, quienes se encontraban ahí para realizar la práctica de caza de venados, mientras que usted tenía otro objetivo en mente, otro objetivo ilícito en mente. Ahora, siendo las 12:45 horas y en su beneficio, usted se queda solo con el señor Marina, debido a que los demás acompañantes deciden tomar un breve descanso, puesto que uno había sufrido isolación, en este caso, la madre del occiso. Su señoría, quiero enfatizar esta situación. El hoy imputado se quedó únicamente con el señor Marina, junto con 2 rifles cargados con munición activa, situación de la cual el hoy imputado sale con vida. El señor Marina no lo hace. Ahora, siendo las 13 horas del día, los acompañantes escuchan una detonación de arma de fuego acompañada de un grito desesperado, a lo que el señor Marbella procede a dirigirse de forma urgente al lugar en el que lo había dejado a usted y al señor Marina, en donde efectivamente encontró el cuerpo sin vida de este último, junto a él un rifle y al hoy imputado. Su señoría, en ningún momento el imputado procede a dar auxilio al hoy occiso, en ningún momento. Es más, procede a mencionar, él se disparó mientras revisaba su arma, yo no pude hacer nada. De tal forma que parecía tratar de excluirse de tal atroz acto. Dicha situación a esta fiscalía le parece sospechosa, toda vez que, y a través de la entrevista realizada al señor Marbella, se desprende que el hoy occiso era bicampeón estatal en caza de venados. Además de que tenía más de 15 años en experiencia en la utilización de armas de fuego y nunca le había pasado nada hasta el momento en que hoy nos atañe. Su señoría, los hechos descritos son constitutivos del delito de homicidio por premeditación, lo que en atención a dicho delito o tipo penal se estaría hablando de que es doloso. En cuanto a la intervención por parte del imputado, estamos hablando de una autoría material. Ahora bien, el resultado de la investigación es tener por probado el hecho, así como la probable responsabilidad del señor Ribamontán en este. Y así es, de los datos de prueba e indicios recolectados, así se desprende. Otros elementos con los que cuenta esta fiscalía son la necropsia realizada al cuerpo del hoy occiso, del cual se desprende que éste muere a causa de un disparo de arma de fuego, informe pericial de armas recabadas, así como de un cartucho percutido, del cual se desprende que fue este cartucho el que se disparó del arma que causó la muerte del señor Marina. Tenemos informe pericial que demuestra que el señor Ribamontán recientemente accionó un arma de fuego. Tenemos informe pericial además que comprueba que hay huellas dubitadas del imputado en el rifle que causó la muerte del señor Marina. Y finalmente tenemos un informe pericial que demuestra que en el cartucho percutido por el arma que mató al señor Marina había líquido hemático perteneciente a este último. Tenemos además 2 indicios consistentes en 2 cartas. Dicha carta tiene una fecha diferente. Una inclusive posee una fecha a semana anterior a la que ocurrió dicha situación. En ella se puede apreciar cierta relación entre el hoy imputado y la esposa del difunto, en el cual se aprecia y se lee: pronto estaremos juntos, la libertad se acerca. Las cuales son corroboradas a través de informe caligráfico que demuestra que son del puño y letra del señor Ribamontán. Su señoría, en atención a la lógica de los hechos ocurridos en tal atroz día, y en base a vastos datos de prueba, indicios e informes periciales, se demuestra, más allá de toda duda para esta fiscalía, que probablemente fue el señor Ribamontán quien lo cometió y que existe el delito de homicidio doloso. En base a lo anterior, solicitamos la vinculación a proceso. Gracias. Con su venia, señor juez. Esta defensa considera que los argumentos del Ministerio Público, así como los datos e indicios de prueba, no son suficientes para calificar el hecho delictivo y, por consiguiente, para imputar a mi hoy defendido. Conforme a la previa investigación que se tiene, se sabe que el día 13 de enero, a las 11 horas aproximadamente, el señor Felipe arribó al Country Club Campestre Villa Suiza para reunirse con Juan Carlos Villaverde, Pedro Alcántara, Ana Lucía Marinas y Margarita Micenas, para realizar la práctica de caza de venados.
A las 12 horas 45 minutos aproximadamente, el señor Juan Carlos y el señor Felipe se quedaron solos, puesto que los acompañantes decidieron tomar un descanso, argumentando también que la señora Ana Lucía presentaba insolación. Cabe mencionar que solo se encontraban a unos 20 metros del señor Juan Carlos y del señor Felipe. A las 13 horas aproximadamente, los acompañantes escucharon una detonación de arma de fuego seguida de un grito, por lo que el señor Pedro acudió al lugar de los hechos, encontrando ahí el cuerpo sin vida del señor Juan Carlos, así como el arma del hoyo oxiso. El señor Felipe se encontraba parado a un lado del cuerpo, claramente en estado de conmoción, mientras decía, cito textual, él se disparó solo mientras revisaba el arma, yo no pude hacer nada. Se ha argumentado que el señor Felipe de ninguna manera buscaba ayudar al señor Juan Carlos. Esto es entendible por la situación en la que se encontraban. Claramente el señor Felipe estaba en un estado de conmoción. Respecto a este punto, se sabe también que los acompañantes únicamente pudieron escuchar la detonación de arma de fuego. Sin embargo, al encontrarse a ciertos metros de distancia, en ningún momento pudieron ver que Felipe haya sido quien detonó el arma, por lo que utilizar esto a fin de inculparlo resulta incongruente y resulta absurdo. Se sabe también que en el momento en el que Pedro llegó al lugar de los hechos, le quitó al señor Felipe el arma que sostenía en las manos. De nuevo, si Pedro llegó en cuestión de segundos, ¿cómo pudo Felipe manejar dos armas tan rápido? Es decir, dispararle a Juan Carlos con su propia arma, tirarla al piso, de nuevo recoger la suya. Esto resulta incongruente. A continuación se muestran las pruebas que consideramos pertinentes. Se tiene la entrevista a Perla Mora y a Juan Antonio Márquez. Ambos hablan del impecable comportamiento del señor Felipe, de su gran calidad moral. Sin embargo, ambos también hablan del lamentable comportamiento del hoyo oxiso, quien en más de una ocasión dio muestras de ser una persona violenta, de ser una persona que bebía y sobre todo que tenía muchos problemas maritales con la señora Margarita. Aquí también hace alusión la entrevista a la señora Margarita, donde nos dice que en los últimos días de diciembre, así como días previos al incidente, el señor Juan Carlos se encontraba en una clara depresión y se le había recomendado buscar ayuda. Respecto a las periciales, tenemos la prueba pericial realizada por un perito en dactiloscopía a un arma de fuego, donde se concluye que el arma del hoyo oxiso tenía huellas del señor Felipe. Sin embargo, estas huellas están en calidad de dubitable y no se puede determinar a qué momento del día pertenecen, por lo que no lo inculpan. También se cuenta con la prueba pericial realizada por un perito en química que nos dice que el señor Felipe contenía residuos de pólvora en sus dedos. Si se encontraban realizando la caza de venados, era claro que iban a estar detonando armas. Por lo tanto, esto también es ajeno al incidente en cuestión. Es un hecho que el señor Juan Carlos murió por una detonación de arma de fuego, que como ya se ha dicho, era de su misma arma. Esto tiene relevancia al efecto con la entrevista realizada a la señora Margarita, que nos dice que el señor Juan Carlos estaba en una clara depresión a finales de diciembre y en enero, y se le había recomendado ver a un especialista. Ahora, nosotros no sabemos si finalmente Juan Carlos buscó la ayuda necesaria, por lo que no se puede determinar que en el momento de los hechos el señor Juan Carlos actuó bajo los efectos de algún antidepresivo o que incluso el disparo que él mismo se propagó fue un grito de ayuda por la mala relación que ya tenía con la señora Margarita. Incluso tampoco podemos saber si este disparo fue de manera intencional, ya conociendo los hechos, conociendo su situación y sus repentinos cambios de humor. Es un hecho que un hombre murió hoy y otro está injustamente imputado, por lo que se hace un llamado para esclarecer los hechos. Por lo tanto, juez, le pido tome en cuenta todo lo hoy mencionado, que se defienda la inocencia del señor Felipe hasta que se demuestre lo contrario. Muchísimas gracias. Señor juez, esta representación social le solicita se imponga prisión preventiva al señor Felipe Loredo Ribamontán, con el propósito de garantizar su comparecencia en juicio, evitar que exista obstaculización alguna del procedimiento y garantizar la seguridad de los testigos y ofendidos. A continuación expondré los argumentos necesarios para justificar que existe certeza de que en caso de que permanezca en libertad, se estaría poniendo en peligro todo lo anterior. Esta fiscalía asume que en caso de negarse la prisión preventiva, no se estaría garantizando el interés social ni se tendría por satisfecho los principios de este sistema penal. Hay que recordar que el señor Felipe tiene 35 años de edad y la pena máxima de este delito asciende a ser de 70 años.
En caso de que se le aplicara la pena máxima, estamos hablando de una prisión vitalicia, lo que hace asumir a la Fiscalía que el señor Felipe tratará de evitarlo de cualquier manera. Este caso de homicidio premeditado fue realizado por una persona que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener lo que desea, sin importar quién se interponga en su camino. El informe realizado por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de México nos dice que el señor Felipe es una persona metódica y disciplinada, lo que concuerda completamente con el tipo penal de alguien peligroso, que en caso de mantenerse en libertad expondríamos a la sociedad como los testigos y ofendidos. El señor Felipe es una persona que posee un gran conocimiento en las armas y una gran práctica, sobre todo en las armas de caza. Sabe perfectamente posicionar un disparo para lograr lesiones mortales y de acuerdo a la necropsia realizada, el doctor a cargo afirma que este tipo de heridas son las heridas que causan muerte instantánea. La credibilidad del imputado deberá ponerse en duda, toda vez que en dos momentos en su declaración miente. La primera, afirma que la escopeta presentaba fallas y por eso es que el hoyo occiso la voltea para revisarla. El peritaje realizado no presentó ninguna falla en el arma. Además, afirma que el mejor amigo del hoyo occiso lo golpea en la cara al momento que lo encuentra. En el examen médico que se le realiza al momento de su detención, el doctor a cargo dice que no se presenta ningún tipo de lesión en la persona. El señor Felipe no tiene descendientes ni ningún tipo de relación sentimental o amorosa. Únicamente tiene un padre, pero esta relación con su padre no es cercana ni estrecha. Además, durante 7 años ha ostentado el cargo de gerente de diseño en Probiónicos de México, lo cual nos hace asumir a la Fiscalía que percibe ingresos altos de dinero. Englobado todo lo anterior, llegamos a la conclusión de que el señor Felipe, siendo una persona que no tiene lazos reales o ataduras en el Estado y con el acceso a los medios económicos que desee, no tendrá ningún problema en evadir la justicia. Además, hay que recordar que el señor Felipe es una persona peligrosa, ya que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener lo que desea. En caso de que se mantuviera en libertad, el señor Felipe estaríamos poniendo en riesgo a la sociedad como a los ofendidos y a los testigos. Es por eso, señor juez, le solicito decrete la prisión preventiva en contra del señor Felipe Loredo de Ribamontán. Gracias. Con su permiso, señor juez. Honorable juez de control, esta defensa no solo considera que las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía son injustificadas, sino que de igual forma son totalmente desproporcionadas y no aparejan consigo idoneidad. En virtud de lo previsto en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para determinar la proporcionalidad y la idoneidad de las medidas cautelares, se podrá tomar en consideración la evaluación de riesgo realizada por el personal especializado en la materia, el cual, en el caso de la presente entidad federativa, es la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de México. En virtud de la opinión técnica efectuada el día 15 de enero del año 2017, esta defensa afirma que el ciudadano Felipe Loredo Ribamontán no representa riesgo mayor para la comunidad, por lo cual la medida cautelar consistente en prisión preventiva es absurda e innecesaria por lo siguiente. En lo relativo al riesgo de sustracción, previsto en el artículo 168 del Código Adjetivo de la Materia, el mismo es inexistente, toda vez que mi defendido tiene arraigo en la presente entidad federativa, contando con domicilio ubicado en calle Vasco de Quiroga número 40, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, en la presente entidad, lo cual se puede acreditar a través de las copias de recibo de cable e internet en las cuales se señala su nombre y domicilio, la entrevista realizada a mi defendido, además de una llamada telefónica realizada a su progenitor. Sumado a lo anterior y en términos de lo previsto en la fracción tercera de ese mismo artículo, el comportamiento del señor Loredo ha sido calificado como metódico, puntual, responsable y disciplinado, además de que durante la detención no presentó resistencia alguna, en ningún momento intentó darse a la fuga y de igual forma, mientras se realizaba la evaluación de la unidad de medidas cautelares, este se mostró colaborativo
además de que no evidenció nerviosismo alguno, por lo cual, en este caso en particular, es evidente que el señor Loredo no representa y no presenta riesgo de sustracción alguno, lo cual se puede acreditar con una entrevista realizada a mi defendido, además de entrevistas realizadas a 4 ciudadanos que cuentan con una relación directa con este. También es importante destacar que el señor Loredo tiene un historial académico impecable, contando con un título en Ingeniería Mecánica, además de que cuenta con el grado de Maestría en Biónica, ambos otorgados por la Universidad Autónoma del Estado de México, lo cual ya fue corroborado previamente ante dicha institución, además de la entrevista realizada de igual forma a mi hoy defendido. En las cuestiones relativas a su historia laboral, actualmente el señor Loredo tiene el puesto de gerente en diseño en Probiónicos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo cual ya fue previamente acreditado con dicha institución. Es pertinente también mencionar que el señor Loredo actualmente no tiene antecedentes penales y de ninguna forma está siguiendo otro proceso distinto a esto, lo cual se puede acreditar a través de la consulta a la base de datos denominada como Plataforma México. Aunado a esto, también es importante destacar que en base a la naturaleza de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, es evidente que el señor Loredo no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en las 3 fracciones del artículo 169 del Código Adjetivo de la materia, además de que en virtud de su comportamiento íntegro e impecable es absurdo considerar que el señor Loredo puede poner en riesgo a los testigos, al ofendido y en general a la comunidad en términos del artículo 170 de este código. Por lo anteriormente expuesto, honorable juez de control, y en virtud de que, como ya sabemos, la prisión preventiva debe ser la última ratio, es decir, únicamente se debe aplicar cuando otras medidas cautelares no sirvan para garantizar la comparecencia a juicio del imputado, se ponga en peligro a los testigos, al ofendido y a la comunidad en general, lo cual, como ya se expresó, no sucede en este caso, por lo cual, de forma respetuosa, le solicito se imponga otra medida cautelar de las previstas en el artículo 155 del Código Adjetivo de la materia, siempre y cuando sean proporcionales e idóneas. Muchas gracias.